Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana, como siempre, le damos la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Julio. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros en el panel y a los televidentes. También quiero saludar a Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Julio, a la audiencia también, buenos días, un gusto. Como siempre, también a ti, Carlos Araujo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a todos, un gusto. La Audiencia Nacional ha condenado a más de 133 años de prisión por 5 asesinatos, así, ¿verdad? 5 asesinatos al coronel inocente Orlando Montano por la matanza del teólogo de Liberación Ignacio Ellacuría. Este es un tema, que viene de alguna manera a coronar el proceso que por muchos años se ha venido planteando a manera de discusiones no solo tanto jurídicas, sino que también de carácter ideológicas y políticas, en un contexto donde obviamente ya El Salvador, refiriéndose ya a la guerra, ya es un hecho en la que queda en la historia, pero también no para olvidarse, porque todo pueblo que olvida está condenado a volver a repetir sus errores. Julio, ¿y el resto qué piensan? A ver. Algo importante de esto son los mensajes que te dejan y las lecciones que te dejan. La justicia puede tardar, pero llega. Esto es algo que todo mundo conoció, que causó una indignación mundial. Creo que es uno de los más grandes errores cometidos a nivel institucional por la Fuerza Armada durante el conflicto. Y al final de cuentas van a terminar pagando las personas que fueron los responsables de tomar esas decisiones equivocadas. Yo creo que nadie puede justificar, a pesar de haber un conflicto ideológico, que asesinen a sangre fría y de la forma en que asesinaron a estos sacerdotes jesuitas. Tomen nota de esto que está sucediendo, de que nada puede quedar en impunidad, ¿verdad? De que no tienen por qué estar obedeciendo órdenes ilegales. Existen los suficientes instrumentos de ley para poder rechazar una orden ilegal como esta o como otras que se pueden tomar en algún momento. Así que pues bienvenido sea, y la verdad que creo que los salvadoreños debemos de aprender y de tomar nota de estas lecciones para que no se vuelvan a dar esos hechos. Era lógico de que la internalización de la justicia, como yo le llamo, es muy difícil que alguien se pueda escapar, ¿verdad? Ni siquiera en aquellos paraísos donde no hay tratados de extradición. Tarde o temprano esto y como Carlos lo planteaba, desde cualquier punto de vista no hay justificación para un hecho tan bochornable como sucedió eso. Y quizás no solo como institución, sino que yo ahí creo que debería de establecerse como un quiebre. No hay que confundir la parte institucional con la parte personal de algunos de sus miembros, ¿verdad? Pero al margen de esto, el país fue el que se vio, dijéramos, expuesto ante tal. A mí esto lo que hace es sentar un precedente, ¿verdad? Y un precedente es que estamos siendo observados internacionalmente. El país también ha suscrito una serie de convenios internacionales en los cuales está muchísimos de los hechos en que nos vimos enfrascados. Además, España tiene todo el derecho, son sus ciudadanos los que estaban haciendo, y quizás si hubiera sido un ciudadano de El Salvador tendríamos la misma jurisdicción. Hay que respetarles, ya se les dio la oportunidad, es un fallo. Ok. Vea, ¿qué viene? Pero les quiero hacer una pregunta, le voy a dar la palabra a Marvin. La decisión del Tribunal de España de sentar ya, digamos, una
postura ya mucho más estricta con cuanto a condena, podría de alguna manera implicar y arrastrar a otros que también están siendo involucrados. Es un caso muy interesante, yo lo he seguido, y lo que tú estás diciendo, la abogada Almudena Bernabeu ha dicho de que por el momento no van a procesar a Alfredo Cristian. No, Alfredo Cristian, porque hay que recordar que hubo una especie de negociación que fueron desde El Salvador hasta España y por medio de Felipe González, el ex primer ministro español, para dejar fuera de ese juicio a Alfredo Cristian. Lo que están esperando es qué va a hacer aquí la justicia salvadoreña, porque ese es un caso que ya quedó, digamos, cuando fue declarada inconstitucional la ley de amnistía, quedó abierta la posibilidad que se juzgue en El Salvador y, digamos, las familiares y los abogados que están en esto están esperando que la justicia salvadoreña también haga su parte, pues ya que no pueden salir y ya que no los pueden extraditar, entonces queda abierto esto. Yo quisiera señalar algunas cosas interesantes en el juicio. Era de esperarse que condenaran al coronel Montano, porque durante el juicio, cuando el juez le da la palabra al coronel, tuvo, digamos, lo traicionó, digamos, la memoria, ¿no? Porque dijo, en la reunión en la que yo participé, dijo, no hablamos de asesinar a nadie, pero sí hablamos de controlar a los líderes de la subversión que estaban en San Salvador. Eso puso en aprietos al abogado de Montano, porque él había dicho antes de que Montano no había participado en ninguna reunión. Ni siquiera hubiera estado en la reunión. Entonces Montano, que fue la última parte del juicio, le dieron la palabra a él al final y él, o sea, dio eso. Y lo otro que también hay que señalar, que tiene mucho que ver con lo que tú decías, de que la justicia tarda y que no hay que olvidarse que a veces en política los amigos están ahí por conveniencia, ¿verdad? Que no hay que olvidarlo en eso. Bien importante es que Montano había pedido 3 testigos de la derecha, y los voy a mencionar: Luis Felipe Trigueros, Mauricio Colorado, el exfiscal, y Fabio Colindres, en ese momento vicario castrense de las Fuerzas Armadas. Todos ellos se han excusado para no ir al juicio a declarar en favor de él. Lo que hace la Comisión de la Verdad, lo que hace la Comisión de la Verdad es señalar al diputado Rodolfo Parker de que él alteró y ha salido las declaraciones de los involucrados. Y cosa que él ha negado y haya estado y nunca ha sido procesado. En el juicio, yo se lo he preguntado a él y él lo ha negado muy responsablemente. Y en el juicio en España, el testigo criteriado que ha servido para condenar a inocente Orlando Montano volvió a repetir lo mismo. Dijo: a mí el doctor Parker me dijo, no puedes decir esto, esto y esto, que él estaba declarando en el tribunal. Entonces, si en España ha servido el testimonio del militar que participó en los eventos para condenar a Montano, y ese mismo testigo ha dicho que Parker le dijo de que no podía decir lo que sabía y le cambió el testimonio, entonces yo diría que no podemos desestimar. Pero solo imagínate que poco sólidos son esas pruebas que hasta este momento ni siquiera una hojita se ha metido de requerimiento en contra de Rodolfo Parker con relación a eso. Hay muchas leyendas urbanas alrededor de este tema, inclusive con la acusación del expresidente Cristiani, que hacen que es más una utilización política del tema. Sí, lo que sucede es que a Cristiani ni como testigo lo han mandado a llamar nunca. Pero fíjate que dentro de todo análisis ya compró El Salvador a los jueces españoles. Esta persona del coronel Montano es el que menos tenía que ver si es dentro de la estructura en que se estaba. Sin embargo, ahí hay una sentencia, ya no hay nada que discutir. En el juicio se discutió eso, fíjate, y la experta, que era estadounidense, aclaró cómo funcionaba la tandona. Lo importante era que se negó la participación de las Fuerzas Armadas en ese momento. Eso fue la primera reacción. Y se culpó al FMLN, que había sido el FMLN el que los había asesinado. Entonces, la presión internacional, ¿va? Porque se supo en el juicio, y lo dice ahí, ¿cómo se llama? Tojeira, José María Tojeira. Él se reunió con el presidente Cristiani y le dijo: ha sido la Fuerza Armada quien mató a los padres. Y Cristiani se lo negó, pero le dijo: tenemos la convicción de que ha sido el ejército. Entonces, ante la presión internacional, que allí tiene mucho que ver ya la inteligencia de la CIA aquí, la misma inteligencia de la Fuerza Armada,
una serie de conspiraciones adentro de la misma Fuerza Armada para que no se supiera. El presidente Cristiano se vio obligado a reconocer que había sido el ejército, pero fue después de una presión internacional. Entonces no hay que olvidar... A mí lo que no me gusta mucho es cuando decís se vio obligado a reconocer, o sea, Sí. como que está sugiriendo que él sabía. O sea, Claro. tú no podés aseverar eso. ¿Tú crees que el comandante No, general de las no necesariamente. Fuerzas Armadas No necesariamente. no iba a tener Por eso indicios ahí es de donde, eso? ahí es donde lastimosamente, ¿verdad? se politizan estas cosas. O sea, Porque no hay hablaron- hechos concretos Pero es que no les están vaciló el establecidos pulso. en las investigaciones. Pero es que no les vaciló el pulso para culpar al FMLN. Si es No, que ahí bueno, lo dijeron bueno, Y inmediatamente. si el alto ese- mando dice con sus operaciones Esa de es otra inteligencia historia que fue porque otra cosa. de ambos lados se cometieron situaciones. Esto de acuerdo, empieza, de es acuerdo. decir, no puedes solo ver, De en la acuerdo, guerra pero hubieron no. dos bandos. Sí, pero no puede digamos. justificar Pero no se ese puede asesinato justificar, no se este justifica en el asesinato contexto de la guerra. No se puede Así es. justificar en el contexto de la guerra. Eso hay que tener muy claro. Fue desde todo punto de vista torpe. Recordémonos que estábamos en ese momento bajo una ofensiva nunca final. vista, Sí. en Sí, pero donde... aún- te ni digo yo, aún o sea, eso- yo lo que te quiero El hecho traer a no se- colación es la situación caótica en lo que ese mando militar estaba Y ahí- ante el temor de que había una ofensiva de esa magnitud. O sea, tomar una decisión de decir, asesinen a estos intelectuales, porque eran intelectuales, la jamás cabeza de estuvieron la armados. guerrilla. Y para ellos era la cabeza de la guerrilla, que nunca lo fueron. O sea, Así es, que nunca el lo hecho fueron. de que los padres de la UCA hayan sido críticos con los gobiernos y hayan señalado tanta atrocidad, no quería decir que eran los intelectuales de la guerrilla, no hay- nunca no lo hay- fueron, no hay- nunca no lo hay fueron. ninguna justificación Pero a solo eso. imagínate cómo estaba chocado ese mando militar para tomar una decisión de ese tipo. ¿Vea? O sea, por lo eso- delicado de ese tema. Por eso una de las lecciones que nos deja esto es entender la posición de la comunidad jesuita. O sea, ellos son académicos, son críticos, son filósofos. Claro. O sea, los filósofos crean problemas. Acordate porque que es su naturaleza. es la parte, y es no la hay parte que ver- intelectual de la Iglesia Católica surgida con Ignacio Loyola. Y no hay que ver en las observaciones que hace la UCA o los jesuitas, no hay que ver animadversión, enemigos, no hay que atacar, o sea, hay que sentarse y rebatirles con argumentos. ¿Sí La UCA podés? ha tenido una tradición, Sí podés, ¿verdad? digamos, Sí intelectual. podés rebatirles con argumentos lo que te están diciendo. Marina Mejía dice, Ernesto, ¿habrá tenido que aceptar el decreto porque los gringuitos lo obligaron? Ahí no había inconstitucionalidad en esa partida. No, pero es que tenés que entender que el decreto es uno solo. Sí, no es que estás diciendo... Pero al principio sí, se este decía no, de que es decir, había una inconstitucionalidad, Julio. Sí, es decir, puede ser, eso no está descartado, cualquier ciudadano puede hacer uso de ese tema. Por eso digo que no hay que adelantarse a los hechos. ¿Habrán habido presiones de eso afuera? no, Acordate que jurado, ya jurado, vamos a tocar el tema del norte. ¿Y en qué país estás? No solo presiones nacionales, sino también internacionales. Esto es toda una evaluación hacia el destino, porque Sí. aquí el problema de fondo era el destino y los montos Claro. de los créditos. Y de beneficio para, Y de para lo beneficio local, para- o sea, claro, muchos sectores claro, beneficiados. Fumilenio no beneficia ni al presidente, Sí, claro. Fumilenio estaba beneficiando Por a eso toda yo una lo mencioné franja. al principio, muchos sectores han visto con muy buenos ojos la iniciativa que pese a su inconformidad, lo sancionó. Si hay un diálogo y un entendimiento con el órgano legislativo, estos van a ser los resultados. Vámonos al otro lado. La crítica que en su momento hizo el Ejecutivo a través de algunos funcionarios es que ese dinero que se le está dando a partida a los alcaldes lo van a ocupar para la campaña electoral. ¿Será cierto esto? Bueno, eso habrá que verlo. Ahí vamos a ver, ahora quienes no Nos quieran sorprendería eso. ver el tema, es que Ahí, lo estamos... dice, ahí está el tuit que Ernesto. decía Miguel, mira. Mira, Ernesto, Sí. los alcaldes no solo ven en el tema esto, los alcaldes tienen que pagar salarios, tienen que hacer las obras que los 6 meses anterior, pero no descarto también esa situación de que ya estamos metidos en un calendario electoral y Ahí- todo lo que se está haciendo está pensado en función Eso de... quiere decir que si tomaras eso como algo cierto, si los alcaldes van a ocupar 600 millones para las elecciones, el gobierno va a ocupar casi 2.500 millones también para lo mismo, pues. O sea, es que no tiene sentido. Yo creo que ese tipo de señalamientos son los que nos tiene en este país como estamos. Querer atacar a unos con ciertos argumentos inválidos y
y que no tienen sentido en función de sacar un rédito político, creo que es incorrecto. El hecho de haberlos asignado el día de ayer no quiere decir que va a garantizar la continuidad del proyecto, porque ya finalizó el plazo para el cual fue establecido. Y ya no fue continuada una continuidad tampoco por la falta de cumplimiento de metas. Eso lo va a evaluar. Ahora, también acordémonos, y ahí creo que se te ha olvidado un dato, Carlos, según lo dice William, y voy a invitar a William Pleiteza, el economista, para que nos hable, el 85 y el 95% de las obras planteadas con ese dinero están ya concluidas. Sí, es que eso no tiene nada que ver. El tema es que tenía que haberse concluido el 100%, De acuerdo, como han sido el resto de los fomilenios. Pero si el 95% No ya importa. ya solo está de cerrar la puerta. No y pintarla, importa, diría pero yo. hay un incumplimiento. Pero Ese es el tema de independientemente fondo. del tema. Yo te invito, yo el día de ayer fui a San Miguel, te invito a que vayas de la calle del aeropuerto hacia Zacateco-Luca, que era parte de las obras de Fomilenio 2, anda y vas a ver lo inconcluso que está esa carretera, y ya no es responsabilidad de Fomilenio. Eso no se terminó por la irresponsabilidad del gobierno de no dar la contrapartida. Eso es lo que hay que preguntarle tú si lo vas a tener, Sí. porque ese es problema de ejecución. No es problema de dinero, no hay Sí, pero dinero, no sé, pueden terminar las obras. vea, eso es que lo tiene que venir a decir el director ejecutivo de Aquí está, Fomilenio. mira, aquí tengo ¿Cuál es el la dato. causa, el motivo, la razón del por qué no llegó al 100%? Una carta de legisladores opositores estadounidenses advierten que el gobierno salvadoreño atenta contra la libertad y el ejercicio de la prensa. El gobierno ha salido al paso y ha dicho es mentira, siempre hemos estado abiertos al escrutinio. Por cierto, este tema lo abordé con el secretario privado de la presidencia en cuanto a una investigación que hace un medio electrónico relacionado con la supuesta tregua entre grupos delincuenciales y el gobierno, y él me decía, ahí lo que hay son verdades, medias verdades. Entonces ese fue un término que él ocupó, no me lo estoy inventando. ¿Cuáles son y cuáles son las otras verdades que pueden haber? Pues ahí está la discusión para someterlas a consideración de ustedes. Tienen la palabra. Ustedes. Yo creería que, digamos, que una de las acciones que deben de contestarse en torno a la investigación del Faro son, primero, si los documentos son falsos o son verdaderos. Esa es una cosa importante. Yo no he escuchado que digan que esos documentos son falsos, ni he escuchado que digan que son verdaderos. Entonces esa es una situación que le pone más morbo a esto. Lo otro es que no hay que atacar al medio, porque lo que está haciendo es su labor, eso está clarísimo. Pues, pero el tema es que la cooperación estadounidense está siendo revisada en función de estas cosas que están sucediendo, como la carta de los senadores al presidente del gobierno. Vea. Y mira quién es la No es que sea algo normal, perdóname, o sea, esto no es natural, esto es algo serio. Bueno, todos los años el... Bueno, normalicémoslo. No me vas a espera. Todos los años, casi por lo general, se hacen evaluaciones y aquí reprobado ha salido siempre el sistema de justicia. El sistema de justicia, acordate que el Departamento de Estado... ¿Cuál es el tema? ¿O no es así? El tema fue así, Siempre, pero es que esos son siempre otros 20 pesos, hombre. Estamos hablando de los comparativos evaluados. estamos hablando de la carta de los embajadores dirigida al presidente de la República. Vos te has centrado en eso. Yo te estoy preguntando que también hacen otras evaluaciones. El tema que yo leí que estamos discutiendo es la carta de los senadores. No estamos discutiendo cómo El Salvador ha vivido en su pasado. Estados Unidos evalúa todo. Y por eso yo te ponía el ejemplo, el caso del Departamento de Estado siempre es una evaluación del La sistema de política externa, los americanos tienen una serie de parámetros. Exacto. De los pesos y contrapesos que ellos internamente, no solo aquí, allá, ¿verdad? Los senadores pesan en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno de los Estados Unidos tiene una serie de parámetros para medir el cumplimiento que a juicio de ellos, no de nosotros, a juicio de ellos, cumplís o no cumplís. Entonces, ¿por qué? Y no son los que están dando la plata, pues. Claro. Ellos ponen las condiciones. Ellos aprueban. Y por eso acoté lo siguiente, si bien es cierto, no son gobiernos, pero a la hora de dar los votos son ellos los que dan la plata. Se plantea un tema, el hecho de entrar a debatir que se permita actualizar la Constitución de la República. Pienso que es oportuno replantearse la reelección del presidente. En estas condiciones en el que está el país, ¿tú lo ves oportuno? Es que lo que sucede... ¿Sabes qué decía alguien? Poner
poner a los actuales políticos a reformar la Constitución es como poner a un montón de diablos a hacer una nueva Biblia. Por eso, pero es que, ¿y cuándo es el momento? leíste, ¿Y cuándo es el Esos son los momento? versos que me manda el licenciado Pero Valdivieso. ¿cuándo es el momento? Si es que nunca ha sido el momento. Y yo te recordaba el miércoles la revuelta de 1948, que exactamente, si te vas a leer la historia, es el mismo momento, 1948. Eran jóvenes, se los acusaban de ser inexpertos, de tener intenciones de perpetuarse en el poder. Es más, la Embajada de los Estados Unidos en los cables los mencionaba como izquierdistas, militares izquierdistas. Entonces, ¿y qué fue lo que salió de todo eso? La Constitución de 1950. Que es la primera constitución de corte socialista. Después de un golpe de Estado. Después de un golpe, claro. O sea, es decir, es que el parto es violento, Carlos, pero lo que da es vida. Entonces vamos a promover el golpe de Estado. Pero lo que sí debe de quedar lo claro. que yo entiendo y lo que Marvin nos está explicando es que hay que dar un golpe de Estado para poder permitir la reelección presidencial, porque es la única forma que eso puede darse. Si ustedes siguen insistiéndole a la población de que no es el momento ahorita y que la única manera de revisar la forma de primero reelección no pongas el golpe de Estado, va a llegar un momento, yo no he dicho. va a llegar un momento que la gente va a decir, no, yo estoy diciendo, pero es que aclararlo, porque yo no he dicho eso. Por eso, pero estar diciendo que la única forma es un golpe de Estado. No, lo está diciendo Carlos y yo no termino este momento. Y hay otra cosa que yo le quiero aclarar con la preguntar al abogado y hay otra cosa con la si reelección. puede reformarse el tema de la reelección en la Constitución. No, porque de las cláusulas petras que establece la ¿Cuál es la Constitución? única forma que eso puede dejar de existir? Si no existiera un rompimiento. Una consulta ¿Y entonces? popular. Pero vaya, Una consulta popular. Una consulta popular para darle vuelta a la Constitución. Y no es la democracia el sistema. Espérame. Y si el pueblo dice que está de acuerdo en una nueva Constitución, y si el pueblo dice que está de acuerdo en la reelección, y no se supone que el pueblo manda. Hay que distinguir el tema jurídico del tema político. Y yo quiero reformar un paréntesis. Yo no estoy hablando de la reelección del presidente Bukele. No, de la figura como tal. Porque el presidente Bukele entró con la Constitución de 1983. Ni siquiera constitucional y la sala ya se pronunció. Y debe entregar el poder el 1 de junio del 2024. Pero eso no quita que la figura de la reelección deba de discutirse. Primero te quiero aclarar. Yo no dije lo que Carlos estaba planteando de un golpe de Estado. Dije que he sostenido que la única forma de hacer una nueva constitución es a través del rompimiento del orden constitucional. No hay otra forma. Pero debemos evitar eso. Si tú me preguntas a mí que llegó el momento de hacer un análisis, sí. Yo comparto que la Constitución hay temas que hay que tocar los que ya no responden a la realidad del 83, pero por los mecanismos que establece la misma Constitución. Jamás he dicho que no estoy cerrado. Es más, soy de los que he promovido, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos contra la hacienda pública. De eso no debería de contener el fuero de los diputados limitado a sus opiniones. El referéndum revocatorio, la ampliación de los plazos de los funcionarios. O sea, hay temas que sí ameritan. Elecciones el generales. problema es que jurídicamente hablando eso es imposible hoy. Primero, porque para que haya un proceso de reforma hay que seguir todo un calvario para hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? No. Tú me vas a entender esto. Hay que ir de la ley hacia la ley, pasando por la ley. Esa es la reforma que hay que hacer. No sé a qué te referís eso. De que no para reformar la Constitución. No tenemos que violentar la Constitución que vivimos en un Estado de Derecho. Para poder reformarla. Correcto. La Constitución no permite una constituyente. Y si reformamos la Constitución excepto actual, para un caso cuando es para efectos pero si reformamos la Constitución actual siguiendo los cánones que tiene la Constitución para incluir la constituyente, eso es ir de la ley a la ley pasando por la ley. Lo que yo te estoy diciendo ¿Y por qué no puede haber una tener limitantes constitucionales? ¿Por qué no puede haber una constituyente? Porque la Constitución establece que no se puede. Si ustedes se cierran. ¿Qué es la constituyente? Es cuando se rompe el orden constitucional a través de un golpe de Estado, se convoca para elaborar un nuevo
pacto social, que así se le conoce. Pero no tenemos que sí hacer eso. puede haber constituyente siempre y cuando se determine la finalidad del cual estás haciendo. La Constitución es de las más rígidas que tenemos nosotros. No puedes cambiar ni el sistema político, no puedes cambiar la reelección del presidente, no se puede... La forma y sistema de gobierno. de gobierno democrático, representativo y republicano. No se puede cambiar. No es porque yo lo diga, No, así no, lo de dice acuerdo, no el estamos de texto acuerdo. de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Seguir los mecanismos. ¿Cuál es? Exactamente. Ahí aparecieron, y yo los felicito a los 10 diputados que fueron a presentar un anteproyecto de reforma, que eso es lo que debería de hacerse. O sea, vi por ahí de que la gente está en contra de que la Constitución se reforme porque no es el momento. Es que nunca va a ser el momento, Es que nunca va a ser el políticamente momento. hablando. Pero creo que llegó, sí, el momento ya de poner sobre el tapete algunos puntos. que Félix no- Ulloa Pero es que ya coordine están una- puestos sobre la mesa. Que Félix Ulloa coordine una comisión que debata, que oiga a los sectores, que incluso vaya a los departamentos. Es que en 200 años a mí- no a mí- se ha Pues hecho no, eso. pues no es el Ejecutivo al que le corresponde esas cosas, vea. Ojo, vea. Ojo, la pero discusión- puede coordinar un la esfuerzo. discusión- la A ver, discusión- Ellos pueden proponer. A ver, La discusión le compete tú no a le la puedes academia. limitar al Ejecutivo que haga un trabajo Claro, de análisis de claro, cosas. claro. Ya el proceso de cómo incorporar Está el establecido. resultado, esos son Claro. en los 10 mecanismos que 10 diputados. constitucionalmente tiene. Claro, Ahora, a mí me da la tranquilidad. Yo conozco al doctor Félix Ulloa, sé de la calidad de abogado constitucionalista que es, ojalá lo maneje técnicamente, ¿verdad? Espero, hay demasiada y expectativa en usted, doctor. Conversé con el Ulloa. vicepresidente de la República y me ha concedido una entrevista para hablar del tema. Ahora, Yo no quiero referirme al cargo, quiero referirme al abogado que tiene toda una trayectoria. A ver, pero no Es le más, puedes quitar investidura. No, Está bien. no. Sí, pues es que si ya le pones el calificativo de vicepresidente, entonces ya lo vas a etiquetar en un tema puramente político. Lo que yo te estoy planteando es que las credenciales que tiene el doctor Ulloa lo acreditan Claro. para, dijéramos, liderar un esfuerzo como este. Y es un tema que lo Ojalá trae desde hace años, que él. se mantenga en ese canon y en esos parámetros que yo creo Mira, que tiene un compromiso Julio. histórico con este país. Lo que no se puede Julio. hacer, perdona Carlos, no, lo que no se puede hacer es estarle diciendo al pueblo que no puede reformar la Pero es que Constitución. no digas porque la eso, única forma de Marvin. un No lo golpe de digamos, Estado es decir, bueno, va a es tu- llegar- porque va a no es llegar- cierto. va a Es tu llegar- va a visión. llegar una generación en este No país es que les va a decir, cierto. ah, bueno, es la única forma. Bueno, Mira. pues ahí les va el golpe de Estado. pero, O sea, pero mira, bueno, pero ya frente... Nadie ha negado de que no se necesita debe una reforma. discutir, no, Discutir. por eso. Va, Pero perfecto. es que el tema es que la misma Constitución ya establece procedimientos, ya hay temas dispuestos sobre la mesa desde hace mucho tiempo de cosas que hay que ir mejorando en este tipo de pactos sociales y no debe asustarle a nadie, en lo absoluto. O sea, a mí lo que me da, o sea, lo que ¿Sabes qué debe ser, me da Arena? un poco de risa precisamente Arena lo que tú debe de decís, hacer es que querés presentar su propia reforma a la es Constitución. que no, es que no se discuta. trata, es que no se trata de quién va a presentar No, qué. para Mira, que haya un tema, para que haya discusión. hay una agenda puesta por diferentes sectores en diferentes momentos sobre aquellas reformas necesarias Claro. a la Constitución y eso es Va. normal y hay Ok. que verlo con toda la Señores. normalidad del mundo. Lo que Señores. no podés Pero es ¿qué es lo que no levantar, crees? no podés levantar este tema como una cortina de humo Ah, para eso- entrar en otra polémica de discusión. Sí, discusión. O Esa sea, es es que esa es otra otra cosa. Eso no cosa. estás Esa es diciendo. Ya otra cuando cosa. estás hablando de reelección No, presidencial esa es y de otra cosas cosa. como esas, esas son Yo quisiera que discutamos y Estamos hablando polemicemos. de la figura. Estamos Al hablando de la regresar, figura Yo de quisiera que relación. termináramos ese Al punto regresar. para que no se quede como El una sabor así de- percepción negativa de en contra de Claro, si la reforma es válida. Recuerden, traje al inicio de la conversación y el planteamiento del tema si este será el momento. Después de ese momento en el que hice el comparativo de que si es correcto o no es correcto, tú hablabas de que hablemos de procedimientos también. No es que la formación de una ley lleva consultas, lleva de todo, ¿no? Diferenciar que esto no es una ley secundaria, pues, o sea, tenés que ver la trascendencia de lo que implica la modificación de un contrato social como en la Constitución. Entonces, hay que distinguir el inicio del análisis, que nadie está en contra, y yo quiero aclarárselo a Marvin, porque Marvin ahí ha sacado de tu espacio que yo estoy en contra de que se reforme la Aclara Constitución. eso, porque eso te no llevo es de cierto.
Lo que yo estoy yo no he planteando, sacado nada. no, ahí lo sacó Ernesto López en la radio, ¿verdad? Entonces, yo le aclaro, es que llegó el momento en que empecemos el debate, escuchando todos los sectores si quieren, ¿me explico? Y otra cosa será el resultado de ese debate, si tiene legitimidad o no, para utilizar el mecanismo ya de reforma. O sea, creo que es válido. Yo puedo hacer mi propio grupo de abogados, hago mis consultas, tengo una propuesta. Sí, es que el momento de plantear reformas es siempre, no es o sea, hoy. no estemos diciendo de que en este momento es inoportuno o inoportuno. Yo lo considero que no. Es más, hay unos temas que merecen desde ya la atención y la discusión con todos los sectores. Y sabes que la sala, me alegra un habernos paréntesis, convencido de que hay que espérame, reformar la no nos has Constitución. convencido, siempre ha sido nuestra posición esa, aquí no sos vos el que nos has convencido de Ya algo. me alegra que- Solo quiero aclarar una cosa, la misma sala de lo constitucional ha dado en diferentes resoluciones parámetros al respecto, que dice que una reforma constitucional inclusive debe de ser sumamente discutida Claro. en un periodo y hasta casi te lo dice, en este periodo es el más propicio. Claro. ¿Verdad? Porque estás sometiéndolo a un escrutinio previo a un evento electoral. Para que el que lo va a elegir sepa cuál que es la intencionalidad con la que tiene uno. correcto. O sea, por eso te digo que la oportunidad es bien difícil para que no le demos carreta a la ciudadanía. En este caso, con ese parámetro, imagínate que ahorita habría que hacer una discusión desde este momento hasta antes de las elecciones para que la ciudadanía pudiera tener esos insumos. De ahí que 10 diputados le den iniciativa, que la aprueben esa iniciativa 43 y que sea ratificada por 56 después siguiente en otra. Estarías hablando, 6 si años. todo fuera 6 años. Claro. O sea, ¿cuál es? Entonces, ¿quién por- está? Entonces, es mala intención. yo creo que a la ¿Quiénes son Bermeja le van a ustedes? ir a sacar la firma a muchos porque Por eso. las realidades no Por eso, están la ahí. intención no es, y que quede claro, reelegir al presidente Bukele. No, ¿verdad? es que no le pongan Pero la nombre y figura- apellido. no, es O sea, que la gente- se la permite gente o no quiere la reelección tergiversar del cargo de presidente. Ese es el tema. Pero es que ese tema no es sujeto de discusión, Pero Julio. no, estamos claros. no es. No, en esta Inclusive, es Constitución hasta un no. delito. No, en esta Constitución no. No se puede. No en En esta. esta Constitución. En la Constitución salvadoreña es un artículo que Sistema- no puede reformarse. Llámale, esto no se ya. puede. El sistema político nuestro no se puede reformar. Es que- Democrático, republicano, representativo. No se puede. Es correcto, No se pero hay puede. una cuestión. Ahí hay un punto que El yo sé para dónde va este, el que es la sistema- representatividad. La crisis política que vive El Salvador es precisamente en el punto de la representatividad. Es correcto. Los que nos representan, Bueno, los que nos pero representan no, lo Marvin, hacen mal. entonces no me juzgues, no me lo juzgues hacen el mal. sistema Estás político promoviendo por una un golpe de persona. Estado. 43 votos para la Corte de Cuentas. Eso es una mala Esa representación. es otra cosa. Eso ya lo hemos dicho Es aquí. la pero es la representación. No, es no la tiene nada forma que ver. de la representación. Tú con- estás entonces- promoviendo un golpe de Estado. No, Siempre he Eso es lo que estás creído haciendo. que el mejor sistema, eso es lo que, el lo que hay que hacer. republicano, Así es. es el mejor Nadie está sistema. pensando en poner un rey. Decir los pesos y contrapesos de una democracia y lo vamos a defender a capa y espada. Democrático, nadie está pensando en ¿verdad? poner un absolutismo. Entonces, Estamos de ¿cómo han acuerdo? llegado todos los, aún el FMLN, que era la izquierda radical, cómo Pero llegó a este resolveme el país? problema de la Por la representatividad. Constitución, porque le ¿Y permitió. cuál es el problema de quitar la representatividad y poner la participación? Esa es otra filosofía, la no se puede. participativa, No, pues sí, que la pero podemos discutir no en se otro puede. programa, pero no, Eso, no, o sea, es muy es decir, corto. es que ese es el punto que en este país, o sea, si no resolvemos el problema de la Porque crisis, los diputados representan al pueblo entero, acuerdo. no representan ni a partidos políticos. Si estoy no hablando, te- mira, estoy hablando pero eso- teóricamente. teóricamente, Pues, claro, sí, claro. Pero ¿quién ha pervertido si eso? vos lo que querés es vivir en un sistema participativo y no representativo, te invito a que te vayas a vivir a Cuba o a Venezuela. ahí en y Cuba que y en vayas a Venezuela. gozar de los Porque- grandes beneficios de esa constitución. Y Fíjate la que cosa lo curiosa que es que acaba nadie de se va para decir, esos países, todos agarran para el norte. Clásico de la Claro. derecha más rancia, Carlos Araujo. Si no te gusta este país, andate. Claro, si es que querés vivir y así. han echado a cuántos. No, ¿Cuántos viven fuera? Más de 3 millones. Por esa filosofía. Esa filosofía no de es la cierto. derecha más. ¿No te gusta Mira, este país? tú Andate. tienes razón, es tu concepción de la participación. Entonces, todo el que no piense como ustedes Fíjate tiene que irse. tampoco, No, tampoco. espérate. Eso solo pasa en Mira, el gobierno. lo que nos Bárbaro. permite este tipo es precisamente esta discusión. Claro. Es el ¿Acaso los abogados de enriquecimiento. Aguachapán no tendrán algo que decir? Claro.
los académicos de Ahuachapán no tendrán algo que decir muchísimo sobre lo que no le funciona ya de la Constitución. Te voy a decir una de las cosas, ¿verdad? Llegó el momento de establecer si vamos a constituir un tribunal de lo constitucional También. o va a seguir siendo una sala de lo constitucional. Son filosofías de fondo, que es lo que deberíamos de eso estar no cambia lo que no se puede cambiar. Te recuerdo, Julio, que en el programa de radio el miércoles tú planteabas 3 aspectos fundamentales por los cuales sería bueno establecer y revisar la Constitución. Hablabas de las convocatorias a plebiscitos, creo que era, ¿no? Referéndum. Revocatorio, dije. Perdón. Referéndum Especifiqué. ¿Y yo por qué me voy a casar con un funcionario de 5 años o de 10 o de 3? Y tengo que esperarme a que termine su periodo para que pueda ser evaluado. En otras partes del mundo, a la mitad del proyecto tiran el Es que referéndum. tenés que pagar las consecuencias de tus malas decisiones, hombre. Sí, pero cuando vengas a pagarlas ya estás enterrado. Bueno, para que no vuelvas a cometer el error. No, ese no. Hablabas también de la no prescripción de delitos. Es que constitucionalmente, ¿verdad? Hay una prescripción de 10 años, ¿verdad? Y para los delitos en contra del Estado. Eso no debe de prescribirse. ¿Por qué va a prescribir en 10 años el delito? Bueno, sí, y tenías otro que no recuerdo muy bien. El fuero. Y el otro es el fuero. Lo del fuero, que no lo hablamos. El fuero está orientado en este momento a una verdadera impunidad que lo han ocupado. No es cierto. Espérame. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué? Por la celeridad, hombre. No me refiero por el concepto. Bueno, Mira, si aquí... ¿Cómo se aplica es otra cosa? Por eso, no estoy hablando del fuero. Pablo, no. Estoy hablando del fuero. retrasa la acción Vaya, No, penal. El fuero es un privilegio procesal. ¿Para qué? ¿Para qué nació el fuero? ¿Ya? ¿Para qué? Para proteger al diputado en el ejercicio de sus opiniones. No de sus opiniones. Pero no para De su delitos acción comunes. política, de su ¿Y acción por política. qué tiene que ser para delitos comunes? El fuero. Pero no han Julio, notado ya, solo hombre, vámonos ya para Onsonate. que esto Ya del se nos fue el fuero, tiempo. Veamos. esto del fuero solo los Es de que arena lo han usado. no lo saquemos de contexto. pero el tiempo se nos fue. El fuero sí es vital mantenerlo para proteger a los diputados que no vayan a ser, dijéramos, señalados, No Para una cosa. Perseguidos por el poder de turno. correcto, Poder de correcto. turno. Sí, 8 ¿por de qué? la mañana Por en las punto. opiniones que nosotros vertimos. Si tú Son las quitas 8 de la mañana tema, en punto. Se nos terminó el tiempo. No, dele. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido a nuestros televidentes acompañarnos en esta hora y media, como siempre, sirviendo diferentes ángulos de los temas que hemos tratado en la mesa. Carlos, gracias, Marvin, y también a ti, Julio. Vamos a poner un sistema de tickets de turno. De turno, hay que agarrar para que números. dejen hablar. No, se Gracias. agarran números. Nos esperen radio, Para 7 que de la dejen mañana. hablar. Mañana, por 107 Fuego. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.